Existe una gran ciudad allí, Dilalín, aunque en Ulzar goza de mala reputación debido a las galeras negras, con 3 bancos de remeros que navegan hasta allí, cargados con rubíes de una costa no del todo identificada. Los comerciantes que vienen en esas galeras para tratar con los joyeros son humanos, o casi, pero nunca se ve a los remeros, y en Ulzar no se considera prudente que los comerciantes negocien con naves negras de lugares desconocidos, cuyos remeros nunca se dejan ver. Para cuando hubo proporcionado esta información, Atal estaba muy amodorrado y Carter lo acostó suavemente en un sofá de ébano con incrustaciones y le colocó decorosamente la larga barba sobre el pecho. Al volverse para marcharse, observó que no lo seguía ningún chirrido contenido y se preguntó por qué los Sox se habían descuidado tanto en su extraña persecución. Reparó entonces en que todos los gatos elegantes y displicentes de Ulzar se lamían los morros con entusiasmo inusual y recordó los bufidos y maullidos que había oído débilmente en partes inferiores del templo mientras estaba absorto en la conversación con el anciano sacerdote. Recordó asimismo la forma maliciosamente hambrienta con que un Soc joven y especialmente insolente había mirado a un gatito negro en la calle adoquinada a las puertas del templo. Y puesto que nada amaba más en el mundo que los gatitos negros, Carter se agachó y acarició los gatos pulcros de Ulzar, que se relamían los morros, y no lamentó que esos Socs fisgones no fueran a escoltarle más. Atardecía, de modo que Carter se detuvo en una antigua posada de una callejuela empinada con vistas a la parte baja de la población, y al salir al balcón de su habitación y contemplar el mar de tejados rojos y las vías empedradas, y más allá los campos agradables, apacibles y mágicos, bajo la luz oblicua, juró que Ulzar sería un muy buen lugar donde quedarse para siempre, de no ser por el recuerdo de una ciudad del atardecer más grande que lo incitaba a seguir adelante hacia peligros desconocidos. Entonces cayó el crepúsculo y las paredes rosadas de hastiales enlucidos se volvieron violetas y místicas, y lucecitas amarillas ascendieron flotando una por una desde viejas ventanas de celosía, y repicaron dulces campanas en la torre del templo, y la primera estrella titiló por encima de los prados, en la otra ribera del Sky. Con la noche llegó el canto, y Carter asintió con la cabeza mientras los tañedores de laúd elogiaban días del pasado desde los balcones de filigrana y patios con suelo de mosaico de la sencilla Ulzar. Y podría haber percibido dulzura hasta en las voces de muchos gatos de Ulzar, pero estos en su mayoría se sentían pesados y permanecían silenciosos tras su extraño festín. Algunos de ellos se escabulleron a esos reinos crípticos que son conocidos solo por los gatos y de los que los aldeanos aseguran que se hallan en la cara oculta de la luna, a donde los felinos saltan desde tejados altos, pero un gatito negro subió sigilosamente al piso de arriba y saltó al regazo de Carter para ronronear y jugar y acurrucarse a sus pies cuando el viajero se acostó por fin en el pequeño sofá,
cuyas almohadas estaban rellenas de hierbas fragantes que amodorraban. Por la mañana Carter se unió a una caravana de comerciantes con destino a Dilalín, que llevaba un cargamento de lana hilada de Ulsar y coles de los diligentes campesinos de esta población. Y durante 6 días cabalgaron al son de cascabeles por un camino sin obstáculos, a la vera del Sky. Se detuvieron algunas noches en posadas de pueblitos pesqueros pintorescos, y otras noches acamparon bajo las estrellas, mientras desde el apacible río llegaban a sus oídos fragmentos de canciones de los barqueros. El campo era muy hermoso, con setos verdes y arboledas, y curiosas cabañas puntiagudas y molinos octogonales. Al 7º día un penacho de humo se elevó ante ellos en el horizonte, y a continuación las torres altas y negras de Dilalín, que está construida principalmente de basalto. Desde la distancia, Dilalín, con su torre estrecha y angular, recuerda un fragmento de la calzada del gigante, y sus calles son oscuras y poco atractivas. Hay muchas tabernas deprimentes cerca de los innumerables muelles, y toda la población bulle con los extraños marineros de todos los países del mundo y de unos pocos de los que se dice que son de este mundo. Carter preguntó a los hombres extrañamente vestidos de esa ciudad por el pico de Granek, en la isla de Oriab, y descubrió que lo conocían bien. Llegaban barcos de Baarna a esa isla, y uno de ellos debía regresar allí al cabo de solo un mes, y el Granek se halla solo a 2 días de viaje en Cebra desde ese puerto. No obstante, pocos habían visto el rostro pétreo del dios, porque se encuentra en una vertiente muy difícil del Granek, con vistas únicamente a peñascos escarpados y un valle de lava siniestro. Una vez los dioses se enfadaron con los hombres que vivían en ese lado y hablaron del asunto con los otros dioses. Costó mucho obtener esta información de los comerciantes y marineros en las tabernas de Dilalín, porque en su mayoría los hombres preferían hablar en susurros de las galeras negras. Una de ellas tenía que arribar con un cargamento de rubíes al cabo de una semana, procedente de su costa desconocida, y la gente del pueblo temía verla atracar. Las bocas de los hombres que bajaban de la galera para comerciar eran demasiado anchas, y la forma en que sus turbantes se retorcían en 2 puntos por encima de sus frentes resultaba de especial mal gusto. Sus zapatos eran los más pequeños y más extraños jamás vistos en los 6 reinos. Ahora bien, lo peor de todo era la cuestión de los remeros invisibles. Esas 3 filas de remos se movían con un brío, precisión y vigor insoportables, y no era normal que un barco permaneciera en puerto durante semanas mientras los comerciantes negociaban, y que nadie viera nunca a la tripulación. No era justo para los taberneros de Dilalín, ni tampoco para los tenderos y carniceros, porque no se subían a bordo ni las más mínimas provisiones. Los comerciantes solo adquirían oro y esclavos negros fornidos de Parg, al otro lado del río. Eso era lo único que se llevaban jamás aquellos comerciantes de aspecto desagradable y sus remeros invisibles.
nunca nada de las carnicerías ni tiendas de comestibles, sino solo oro y los negros orondos de Park a los que compraban a peso. Y los olores de aquellas galeras que el viento del sur arrastraba desde los muelles eran indescriptibles. Hasta los moradores más robustos de las viejas tabernas fumaban sin cesar picadura de tac como única forma de soportarlo. Dilat Lin nunca habría tolerado las galeras negras si esos rubíes pudieran haberse obtenido en otros lugares, pero ninguna mina en toda la tierra onírica producía nada semejante. De estas cosas, sobre todo, murmuraba la gente cosmopolita de Dilat Lin, mientras Carter esperaba pacientemente al buque de Varna, que podría llevarle a la isla donde se alza, majestuoso y árido, el pico tallado del Granek. Entretanto, Carter no cejó de buscar entre los lugares predilectos de los viajeros llegados de lejos cualquier historia relacionada con Cadaz, en el frío erial, o con una maravillosa ciudad de paredes de mármol y fuentes de plata que se veía desde las terrazas al atardecer. De estas cosas, sin embargo, no descubrió nada, a pesar que alguna vez pensó que cierto viejo mercader, de ojos rasgados, miraba de forma extrañamente inteligente cuando se hablaba del frío erial. Aquel hombre tenía fama de comerciar con los horribles pueblos de piedra que se hallan en la meseta del desierto gélido de Leng, que nadie en su sano juicio visita y cuyos fuegos malvados se divisan por la noche desde la lejanía. Incluso se rumoreaba que el hombre había tratado con ese sumo sacerdote al que no hay que describir, quien lleva una máscara de seda amarilla sobre el rostro y habita solo en un monasterio de piedra prehistórico. Que una persona así bien podría haber tenido tratos con esos seres que supuestamente habitaban en el frío erial era indudable, pero Carter enseguida descubrió que no servía de nada interrogarlo. Por fin la galera negra, silenciosa y ajena, se adentró en el puerto. Más allá del malecón de basalto y el faro alto, envuelta en un extraño hedor que el viento del sur arrastró a la ciudad. La inquietud crepitaba en las tabernas del puerto, y al cabo de un rato los mercaderes de tez oscura, boca ancha y pies pequeños, tocados con turbantes con joroba, bajaron a hurtadillas y en grupos a tierra para buscar los bazares de los joyeros. Carter los observó con atención, y cuanto más los miraba, más le desagradaban. Después vio que conducían a los hombres negros y fornidos de Park, a los que obligan a subir gruñendo y sudando por la pasarela hasta esa galera singular, y se preguntó en qué tierras, si es que iban a alguna tierra. Esas criaturas patéticas y grasientas estaban destinadas a servir. Y en la tercera noche de la estancia de esa galera, uno de los mercaderes desagradables habló con él, sonriendo pecaminosamente y haciendo insinuaciones sobre lo que había oído en las tabernas de las indagaciones de Carter. Daba la impresión de que poseía conocimientos demasiado secretos para contarlos en público, y aunque el sonido de su voz era insoportablemente odioso, Carter sintió que la sabiduría de un viajero llegado de tan lejos no debía pasarse por alto. Por consiguiente le pidió que fuera su invitado en sus aposentos cerrados
en el piso de arriba y usó lo que le quedaba del vino lunar de los Sox. El extraño mercader bebió copiosamente, pero no por ello dejaba de sonreír cínicamente. Luego sacó una rara botella que traía consigo, y Carter tuvo ocasión de comprobar que se trataba de un rubí ahuecado. El mercader le ofreció vino de esta botella a su anfitrión, y aunque Carter bebió tan solo un breve sorbo, al momento sintió el vértigo del vacío y la fiebre de insospechadas junglas. El invitado no dejaba de sonreír ni un momento, pero cada vez lo fue haciendo con más descaro. Cuando Carter se sumió al fin en la negrura, lo último que vio fue aquella cara siniestra contorsionada por una risa perversa, y una cosa totalmente inconcebible que surgió de uno de los bultos frontales del turbante anaranjado al desenrollársele por las sacudidas de aquella risa convulsiva. Carter recobró el conocimiento en una atmósfera espantosamente maloliente. Se hallaba bajo una especie de tienda plantada en la cubierta de un barco, y vio cómo las maravillosas costas del mar meridional se deslizaban con anormal rapidez. No estaba encadenado, pero a su lado había de pie 3 de aquellos mercaderes de tez oscura sonriéndole, y la visión de los bultos de sus turbantes le marcó casi tanto como la fetidez que emanaba de las siniestras escotillas. Frente a él vio pasar tierras gloriosas y ciudades que un compañero de ensueños terrestres, torrero de faro de un antiguo puerto, le había descrito a menudo tiempo atrás, y reconoció los templos escalonados de Sac, moradas de sueños olvidados, las agujas de la infame Talarión, ciudad diabólica de 1000 maravillas, donde reina el ídolo Lassi, los jardines osarios de Sura, tierra de placeres insatisfechos, y los promontorios gemelos de cristal que se unen por arriba formando el arco resplandeciente que custodia el puerto de Sonanil, la bienaventurada tierra de la imaginación. Pasadas todas estas tierras fastuosas, la pestilente embarcación navegó con inquietante premura, impulsada por la boga anormalmente veloz de sus invisibles remeros, y antes de terminar el día, Carter vio que el timonel no llevaba otro rumbo que los pilares basálticos del oeste, más allá de los cuales dicen los crédulos que se halla la ilustre Caturia, aunque los soñadores expertos saben muy bien que estos pilares son las puertas de una monstruosa catarata por la que todos los océanos de la tierra de los sueños se precipitan en el abismo de la nada y atraviesan los espacios hacia otros mundos y otras estrellas, y hacia los espantosos vacíos exteriores, al universo donde Azasos, sultán de los demonios, roe hambriento en el caos entre fúnebres redobles y melodías de flauta, mientras presencia la danza infernal de los dioses otros, ciegos, mudos, tenebrosos y torpes, junto con Nyarlathotep, espíritu y mensajero de estos. Entretanto, los sardónicos mercaderes no decían una palabra de sus intenciones, pero Carter sabía muy bien que debían estar en complicidad con quienes querían impedir su empresa. Se sabe en la tierra de los sueños que los dioses otros tienen muchos agentes mezclados entre los hombres, y todos estos enviados, casi o enteramente humanos, están dispuestos a cumplir la voluntad
de esas entidades ciegas y estúpidas, a cambio de obtener los favores de su horrible espíritu y mensajero, el caos restante Nyarlathotep. De ello dedujo Carter que los mercaderes de abultados turbantes, al enterarse de su temeraria búsqueda del castillo de Kadash, donde moran los grandes dioses, habían decidido raptarlo para entregarse a Nyarlathotep a cambio de quién sabe qué merced. Carter no podía adivinar cuál sería la tierra de aquellos mercaderes, ni si estaba en nuestro universo conocido o en los horribles espacios exteriores. Tampoco sospechaba en qué punto infernal se reunirían con el caos reptante para entregarle y exigir su recompensa. Sabía, sin embargo, que ningún ser casi humano como aquellos se atrevería a acercarse al trono de la niebla final, a Azazot, allá en el centro del vacío sin forma. Al ponerse el sol, los mercaderes empezaron a lamerse sus enormes labios con la mirada hambrienta, y uno de ellos bajó a algún compartimiento oculto y nauseabundo y regresó con una olla y un cesto de platos. Se sentaron juntos bajo la tienda y comieron carne ahumada que se pasaban de unos a otros. Pero cuando le dieron un trozo a Carter, éste descubrió por su tamaño y forma algo terrible. Se puso más pálido que antes y arrojó al mar aquel trozo de carne cuando nadie se fijaba en él. Y nuevamente pensó en aquellos remeros invisibles de abajo y en el sospechoso alimento del cual sacaban su tremenda fuerza muscular. Era de noche cuando la galera pasó entre los pilares basálticos del oeste, y el ruido de la catarata final se hizo ensordecedor, y la nube de agua pulverizada se elevaba hasta oscurecer el fulgor de las estrellas, y la cubierta se puso más húmeda, y el barco se estremeció zarandeado por la corriente embravecida del borde del abismo. Luego, con un extraño silbido y de un solo impulso, la nave saltó al vacío, y Carter sintió un acceso de terror indescriptible al notar que la tierra huía bajo la quilla y que el navío surcaba silencioso como un cometa a los espacios planetarios. Jamás había tenido noticia hasta entonces de los seres informes y negros que se ocultaban y se retuercen por el éter, gesticulando y hostigando a cualquier viajero que pueda pasar y palpando con sus arpas viscosas todo objeto móvil que excite su curiosidad. Son las larvas de los dioses otros, que como ellos son ciegas y carecen de espíritu y están poseídas por un hambre y una sed sin límites. Pero el destino de aquella horrenda galera no era tan lejano como Carter había supuesto, pues no tardó en comprobar que el timonel ponía rumbo a la luna. La luna aparecía en un brillante cuarto creciente que aumentaba más y más a medida que se iban acercando, y mostraba sus cráteres singulares y sus picos inhóspitos. El barco siguió rumbo a sus riberas, y pronto se puso de manifiesto que su destino era aquella cara misteriosa y secreta que siempre ha permanecido de espaldas a la tierra, y que ningún ser enteramente humano, salvo el soñador Stinescos, quizá ha contemplado jamás. Al acercarse la galera, el aspecto de la luna le pareció sobremanera inquietante. No le gustaban ni la forma ni las dimensiones
de las ruinas diseminadas por todas partes. Los templos muertos de las montañas estaban construidos y orientados de tal manera que evidentemente no podían haber servido para rendir culto a ningún dios normal y corriente. Y en la simetría de las rotas columnas parecía traslucirse un significado oscuro y secreto que no invitaba a ser desentrañado. Carter prefirió no hacer conjeturas sobre la naturaleza y proporciones de los antiguos adoradores de esos templos. Cuando el barco dobló el borde del satélite y navegó sobre aquellas tierras invisibles a los ojos de los hombres, aparecieron en el misterioso paisaje ciertos signos de vida, y Carter vio una infinidad de casitas de campo, bajas, amplias y circulares, que se alzaban en unos campos cubiertos de hinchados hongos blancuzcos. Observó que las casas carecían de ventanas y pensó que sus formas recordaban a las de las chozas de los esquimales. Luego vio las olas oleaginosas de un mar perezoso y pudo comprobar que el viaje iba a proseguir de nuevo sobre las aguas, al menos sobre elemento líquido. La galera tocó la superficie con un ruido peculiar, y la extraña elasticidad con que las olas la acogieron dejó perplejo a Carter. La nave se deslizaba ahora con gran velocidad. En una ocasión adelantó a otra galera igual, y ambas tripulaciones se saludaron a voces, pero en general solo se distinguían aquel mar extraño y un cielo negro y sembrado de estrellas aún, cuando el sol brillaba de forma abrasadora. Luego se alzaron frente al navío los henchidos acantilados de una costa de aspecto leproso, y Carter vislumbró las sólidas y desagradables torres grises de una ciudad. Su extraña inclinación y su insólita curvatura, el modo con que se apiñaban y el hecho de carecer de ventanas, resultaron considerablemente turbadoras para el prisionero, que lamentaba amargamente la tontería de haber probado el raro vino de aquel mercader de turbante giboso. Cuando ya se aproximaban a la costa y la horrenda fetidez de la ciudad se hizo aún más irresistible, vio sobre las quebradas colinas una infinidad de selvas, algunos de cuyos árboles reconoció como de la misma especie de aquel solitario árbol lunar que viera en el bosque encantado de la tierra, y cuya savia fermentada constituía el singular vino de los pequeños y pardos socs. Carter podía distinguir ahora unas figuras que se movían por los muelles pestilentes, y según las iba viendo con mayor claridad, sentía crecer su miedo y su aversión, porque no eran hombres, ni aun parecidos a hombres, sino criaturas descomunales, grisáceas, viscosas y blanduzcas, que podían estirarse y contraerse a voluntad, pero cuya forma más común, aunque la modificaran a menudo, era la de una especie de sapo sin ojos, con una extraña masa de tentáculos sonrosados que vibraban en punta de sus chatos hocicos. Estas bestias se afanaban torpemente por los muelles, manejando fardos y cuévanos y cajas con fuerza prodigiosa, y saltando a cada momento del muelle a los barcos amarrados, o de los barcos al muelle, con largos remos entre sus patas delanteras. De cuando en cuando pasaban conduciendo un tropel de esclavos de caracteres muy semejantes a los humanos, pero cuyas bocas inmensas
recordaban a las de los mercaderes que traficaban en Dilanling. Sin embargo, estos individuos sin turbante ni calzado ni ropa alguna no parecían tan humanos como aquellos. Algunos de los esclavos, los más obesos, cuyas carnes tentaba una especie de vigilante para calcular su calidad, eran desembarcados de las galeras y enjaulados en grandes canastos asegurados con clavos, que los cargadores metían a empujones en los almacenes o embarcaban en grandes furgones chirriantes. Cargaron uno de los furgones y partió inmediatamente. La fabulosa criatura que lo conducía era tal que Carter se quedó estupefacto, aun después de haber visto las demás monstruosidades de aquel abominable lugar. De cuando en cuando pasaban pequeños grupos de esclavos vestidos con turbantes, igual que los atezados mercaderes, y eran conducidos a bordo de una galera, seguidos de un grupo numeroso de viscosos seres con cuerpo de sapo que componían la tripulación, oficiales, marineros y remeros. Carter veía que las criaturas casi humanas eran destinadas a las más ignominiosas tareas serviles, para las que no se requería una fuerza excepcional, como gobernar el timón, cocinar, hacer recados y negociar con los hombres de la Tierra o los demás planetas con los que ellos mantenían comercio. Estas criaturas debían de ser las más adecuadas para estas comisiones terrestres, ya que no se diferenciaban grandemente de los hombres una vez vestidas, calzadas y tocadas con sus oportunos turbantes, y podían regatear en las tiendas de estos sin tener que dar explicaciones embarazosas o inoportunas. Pero casi todas ellas, mientras no fueran exageradamente flacas o feas, iban desnudas y metidas en jaulas que los seres fabulosos transportaban en pesados carricoches. A veces desembarcaban y enjaulaba también otras clases de seres, algunos muy parecidos a las criaturas semihumanas, otros no tan parecidos y otros totalmente distintos. Y Carter se preguntaba si aquellos desdichados negros de Park no serían desembarcados, enjaulados y transportados en el interior de aquellos ominosos carricoches. Cuando la galera atracó a un muelle grasiento de roca esponjosa, una horda pesadillesca de seres con forma de sapo surgió por las escotillas. 2 de ellos agarraron a Carter y lo desembarcaron. El olor y el aspecto de aquella ciudad eran indescriptibles, y Carter solo pudo captar imágenes dispersas de las calles enlosadas, de las negras puertas y de las elevadísimas fachadas verticales y grises, carentes de ventanas. Por fin lo metieron en un portal debajo dintel y le hicieron subir una infinidad de peldaños por un pozo de tinieblas. Al parecer, a los seres con cuerpo de sapo les daba lo mismo la luz que la oscuridad. El olor que reinaba en aquel lugar era insoportable, y cuando Carter fue encerrado en una cámara y lo dejaron solo allí, apenas le quedaron fuerzas para arrastrarse a lo largo de los muros y cerciorarse de su forma y dimensión. Se trataba de un recinto circular de unos 20 pies de diámetro. A partir de ese momento, el tiempo dejó de existir. A intervalos le echaban de comer, pero Carter no quiso tocar aquella comida. No tenía idea de lo que iba a hacer de él, pero presentía que lo mantendrían allí
hasta la llegada de Nyarlathotep, el caos reptante, espíritu y mensajero de los dioses otros. Finalmente, después de una interminable sucesión de horas o de días, la gran puerta de piedra se abrió de par en par y Carter fue conducido a empellones escaleras abajo hasta las calles, iluminadas con luces rojas de aquella aterradora ciudad. Era de noche en la luna y por toda la ciudad se veían esclavos estacionados, sosteniendo antorchas encendidas. En una detestable plaza se había formado una especie de procesión compuesta por 10 seres de cuerpo de sapo y 24 portadores de antorchas casi humanos, 11 a cada lado y uno en cada extremo. Carter fue colocado en medio de la formación, con 5 seres de cuerpo de sapo delante y otros 5 detrás, y un casi humano a cada lado. Otros seres de cuerpo de sapo sacaron flautas de ébano y ejecutaron tonadas repugnantes. Al son de aquellas infernales melodías, la columna comenzó a desfilar por las calles pavimentadas, dejó atrás la ciudad y se internó por las oscuras llanuras pobladas de hongos obscenos. No tardaron en ascender por las laderas de una de las más bajas colinas que se elevaban a espaldas de la ciudad. Carter estaba convencido de que el caos reptante aguardaba en alguno de los declives escarpados o en alguna abominable llanura, y deseaba que su tortura terminara pronto. El canto plañidero de las flautas impías era enloquecedor, y él habría dado el mundo entero porque el sonido hubiese sido solo un poco menos anormal. Pero aquellos seres carecían de voz y los esclavos no hablaban. Entonces, a través de aquellas tinieblas estrelladas, le llegó un sonido familiar que retumbó por los montes y resonó en todos los picos desgarrados, y sus ecos se propagaron dilatándose en una especie de coro demoníaco. Era el maullido del gato a medianoche, y Carter comprendió por fin que las gentes del pueblo tenían razón cuando decían en voz baja que los gatos son los únicos que conocen las regiones misteriosas y que los más viejos la visitan a escondidas por la noche, saltando a ellas desde los más elevados tejados. En verdad, es en la cara oscura de la luna donde van a saltar y retozar por las colinas y a conversar con sombras antiguas. Y aquí, en medio de la columna de fétidas criaturas, oyó Carter su maullido familiar, amistoso, y pensó en los tejados puntiagudos y en los cálidos hogares y en las ventanas débilmente iluminadas de las casas de Ulzar.